Bueno, pero muy buenas noches. Seguimos en esta primera jornada del tercer Congreso Internacional de Psicología Online 2021, una mirada multidisciplinar de la psicología. Así que a todos y a todas las que se van conectando por ahí, darles la bienvenida. Gracias por seguir confiando en este proceso. Gracias por ayudarnos a difundir en las diferentes redes sociales, multipliquen esta información entre sus contactos, por favor, para que podamos llegar cada día a más y más personas. La idea es que hoy, 10 de octubre del 2021, celebrando el Día Mundial de la Salud Mental, reiteramos, no hemos encontrado otra forma diferente, sino esta, de llevar la psicología para todos y para todas. Así que muchas gracias por seguir acompañándonos y bienvenidos. Vamos a seguir con nuestra tercera conferencia del día. En este momento está con nosotros el doctor Augusto Pérez Gómez, está con nosotros la doctora Alejandra Villamil Sánchez, con una conferencia titulada Interacción de la psicología con otras disciplinas, la búsqueda de la cientificidad. Doctor Augusto Pérez, doctora Alejandra Villamil, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Un gusto que estén con nosotros acompañándonos desde la corporación que siempre está ahí con nosotros en este Congreso Internacional, respaldándonos, apoyándonos en esta iniciativa, la Corporación Nuevos Rumbos, que es toda la empresa y digamos que es el andamiaje que tiene el doctor Augusto Pérez y todo su equipo de trabajo, donde hacen investigación, donde atienden pacientes, donde generan modelos de prevención y que definitivamente le aportan con todo ese trabajo a esta sociedad que tanto lo necesita en todos los temas de prevención de consumo de sustancias. Así que, doctor Augusto Pérez, un gusto tenerlo acá. Doctora Alejandra Villamil, un gusto que estén con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, sin pues quitarles más tiempo de esta presentación, voy a darles la bienvenida y los escuchamos. muchas gracias. Para nosotros es un gran placer estar esta noche con ustedes. Vamos a tratar de compartir en los minutos que siguen nuestras ideas acerca de la psicología y su relación con la ciencia y con otras disciplinas. Alejandra. Bueno, entonces el día de hoy nosotros vamos a abordar esta presentación por medio de 3 ideas centrales. La primera es que vamos a hacer un cuestionamiento del nivel de cientificidad de la psicología en el momento actual, es decir, en el presente. El segundo punto es que vamos a resaltar las tendencias que más han caracterizado a la psicología y que a luz de los parámetros científicos en este momento no son nada aceptables. Y la tercera es que vamos a señalar los elementos más fundamentales que deben ser tenidos en cuenta y deben ser considerados para que la psicología sea realmente una ciencia. Entonces, bueno, para empezar, todos los psicólogos sabemos que los enfoques tradicionales no son solamente reduccionistas en el sentido en el que se centran en aspectos un poco aislados de la realidad psicológica, sino que también intentan explicar un poco fenómenos de mucha complejidad con elementos tal vez a veces muy conceptuales y pues que no tienen como mucha articulación entre sí. Acá vamos a analizar 3 ejemplos, como lo están viendo ahí en la pantalla. El primero es todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y para esto nosotros planteamos 2 preguntas muy importantes. La primera es, ¿cuántas teorías del aprendizaje existen y qué articulación existen entre estas teorías? Si nosotros, las personas, los psicólogos, nos devolvemos un poco en el tiempo y empezamos a ver todo lo que tiene que ver con Watson en 1912, y desde este punto vamos siguiendo la historia de todo lo que ha sido el enfoque pues, conductual, nosotros vamos a ver que sí han habido muchos avances en cuanto a la complejidad de los estudios, en cuanto también a la sofisticación de las conclusiones. Pero acá lo que nosotros debemos analizar es el gran punto de partida de todo esto, y esto se relaciona totalmente con lo que fue la teoría de John Locke,
en el siglo XVIII, que él es el padre del empirismo inglés. Entonces acá lo que él nos decía y lo que él dijo es que todos los comportamientos son aprendidos porque dependen de la experiencia, lo que para nosotros es no sé, un argumento, un prejuicio que es completamente carente de fundamento. ¿Y por qué nosotros decimos esto? Porque esto convierte a todos los seres vivos, a todos los humanos, como si fuéramos una tabula rasa, es decir, que todas las dimensiones biológicas, todo lo que nosotros heredamos, es como si acá no importara o no existiera. Entonces, pues en la actualidad sabemos que un argumento como esto, una idea como esta es completamente indefendible. Por otro lado, el segundo ejemplo que podemos ver acá es el análisis de los fenómenos cuyo fundamento obviamente es biológico, tal como la memoria, la percepción, y acá no es posible que nosotros hagamos una aproximación psicológica, no solamente pues por motivos obvios. Entonces, acá para que nosotros podamos llegar los psicólogos a explicaciones plausibles, se requiere articular de una manera muy adecuada las diferentes dimensiones que tienen estos fenómenos, o si no, pues nosotros tendríamos solamente una visión muy parcial de estos. Y el tercer ejemplo que acá tenemos es el lenguaje, donde este es uno de los fenómenos que más ha caracterizado y que más caracteriza pues que es exclusivo de los humanos, pero nosotros no podemos, o de esto no se puede entender sin hacer referencia a todo lo que tiene que ver con los antecedentes evolutivos. Y este sí, pues como lo son las múltiples formas de comunicación entre las diferentes especies, pero esto tampoco podría lograrse sin hacer referencia a todo lo que tiene que ver con la lingüística, la filología, la semántica, la etimología. Bueno, esto que acabé de hablar, esto que ocurre también con los enfoques, acá también lo vemos en todo lo que tiene que ver con los métodos de investigación, en donde acá se privilegia muchas veces lo uno o lo otro en lugar de intentar como articular estos dos métodos. Entonces hay personas, hay psicólogos, hay investigadores que consideran solamente importante lo que es traducible en términos cuantitativos y otros aplican exactamente lo mismo para todo lo que tiene que ver con los métodos cualitativos y algunos más se centran en todo lo que es la teoría, que tiene que ver con la construcción de las teorías. Pero si nosotros acá lo que queremos es como el mensaje que queremos transmitir es que si nosotros acá hacemos esto vamos a perder de vista que cada uno de estos métodos tiene sus propias ventajas, sus propias virtudes y que necesariamente el desarrollo de lo teórico pues tiene que ser transversal en el análisis de cualquier situación, de cualquier problema en el que nosotros queremos trabajar. Para muchos acá el carácter científico de un estudio depende de la utilización de diseños de tipo experimental, pues donde tenemos un grupo en el que vamos a intervenir, también tenemos un grupo control, y acá los sujetos que nosotros utilizamos son asignados al azar y obviamente se da una fuerte manipulación de las variables. Y para nosotros esta creencia es totalmente errónea porque acá se ignora que el privilegiar pues como excesivamente estos diseños experimentales puede tener como consecuencia la destrucción del problema que nosotros queremos analizar. ¿Por qué? Porque el control de variables que se da en cuanto a, no sé, a un laboratorio psicológico o en un experimento psicológico, nunca va a ocurrir como ocurren las cosas en la vida real. Lo mismo nosotros podríamos decir de los objetos de estudio. El primero que les voy a hablar es el individuo, donde para muchos el individuo es el objeto central de la psicología, mientras que para otras personas son las interacciones, y nosotros creemos y tenemos la plena seguridad que este problema lo logró resolver el Premio Nobel de Biología de 1928, que fue von Uexküll, cuando él habló de los tres mundos humanos. El primero es el mundo de la relación con el mundo físico, entonces acá está como todos los objetos, las cosas, las situaciones que los componen. Y el segundo es el de las relaciones con otras personas, el de las interacciones.
Y acá hay un fenómeno muy importante que es el de la identidad, y esto cuando estábamos haciendo la presentación con Augusto nos recordó mucho de un escritor francés que dijo una frase que se relaciona mucho con este tema y es: yo sé que soy yo porque alguien me dijo tú. Entonces nosotros le vimos como totalmente la articulación con esta idea. Y el tercero es el de las relaciones consigo mismo, que pues en nuestra opinión este es el que ha sido menos desarrollado hasta el momento. Y aparte de esto, como todos nosotros sabemos, la conciencia ha sido un tema vedado, un tema que ha sido prohibido en el campo de la psicología durante muchos decenios hoy en día, pero ya hay pues muchos neurocientíficos y personas en particular como Antonio Damasio y Gazzaniga los que se han encargado y se han acercado un poco más a resolver todo lo que tiene que ver con este campo. Bueno, entonces cuando nosotros tomamos distancia y tratamos de mirar el conjunto de lo que consideramos hoy en día el corpus de la psicología, nos encontramos con el hecho de que no existe un conjunto de hipótesis que expliquen realmente, satisfactoriamente también, los fenómenos que a nosotros como los psicólogos nos interesan conocer. Entonces, como ya lo dije anteriormente, muchas veces los estudios de laboratorio despedazan como los fenómenos, los atomizan y los convierten en algo completamente artificial, en algo que no es real. Y acá pues quiero como hacer la aclaración que Marian Kimjet, que fue la asistente de Rogers durante muchos años, ella dijo una frase muy célebre que es: los estudios de laboratorio con animales nos enseñan mucho sobre lo que hacen los animales en el laboratorio, pues porque ellos están en condiciones completamente falsas, completamente artificiales. Entonces, una ilustración también de esto es todos los experimentos, sí, los experimentos que se han hecho con las ratas cuando ellas están en sus jaulas, que ellas pues solas en las jaulas se vuelven adictas a los opiáceos y llegan a preferirlo incluso pues más que la comida. Pero acá los científicos, los investigadores no están teniendo en cuenta que los animales y las ratas son completamente sociables, entonces cuando ya las ponen en condiciones adecuadas y condiciones donde ya las ratas pueden ser libres, ellas se dejan de drogar completamente. Y esto también acá hay una anécdota muy famosa en todo esto, en la que el premio Nobel Nico Tinbergen le preguntó a Skinner en un congreso multitudinario, en un congreso donde había demasiadas personas, le preguntó que si Skinner podría contarle cómo hace un nido una rata de las que él utiliza en su laboratorio cuando ella está en libertad, y realmente Skinner pues como que quedó anonadado, no supo qué decir y pues quedó en silencio. Entonces esto es un gran ejemplo de las condiciones pues que son falsas muchas veces en los laboratorios. Entonces, ahora nosotros vamos a pasar al segundo punto de nuestra presentación, que está compuesto por una serie de diapositivas que están tituladas o encabezadas por este título, que resulta totalmente inaceptable, una psicología que. Entonces, una psicología que prescinda de la genética, que prescinda de las neurociencias, de la sociología, de la antropología, de la historia. El solipsismo puede tener muchos méritos como aproximación metafísica, pero el aislamiento de otros campos del saber en la psicología nos lleva a hablar de unos sujetos que nunca han existido y nunca van a existir. Entonces, acá es claro que si nosotros los psicólogos también miramos esta situación o cualquier situación desde un punto de vista exclusivamente psicológico, vamos a perder por completo la perspectiva y estaríamos hablando de un ser humano que la verdad no existe ni va a existir nunca. Bueno, entonces acá en esta parte, pues ustedes saben que el problema de centrarse en organismos inferiores estriba muchas veces de la convicción de que estos comportamientos y de que los comportamientos de las diferentes especies se rigen a veces por muchas normas, muchos principios que son completamente iguales. Y esto en cierto punto, pues sí tienen razón y es verdad,
pero hasta el momento, si ustedes miran, nadie ha logrado demostrarlo y nadie ha logrado como defender este punto, salvo pues a los comportamientos que son completamente elementales, por llamarlos así. ¿Listo? Entonces, acá los problemas, es importante tener en cuenta que los problemas que nos atormentan hoy en día, pues la verdad no son muy distintos a los problemas que plantearon muchos filósofos griegos hace 2500 años, solo que en este momento pues le ponemos otros nombres y buscamos también resolverlos a través de ya la tecnología que existe en este momento, pero la realidad es que muchos de estos problemas siguen sin ser resueltos y hay miles de incógnitas alrededor de ellos. Entonces, acá ya como lo había señalado anteriormente con respecto a la conciencia, con frecuencia la psicología ha ignorado muchos fenómenos humanos porque no dispone de métodos o herramientas, ya sea como aparatos, ya sean equipos tecnológicos, y quizá esta sea la razón para que pues hayamos evitado como el estudio y se haya evitado estudiar todo lo que tiene que ver la relación de las personas consigo mismas, y esto se ha dejado simplemente como si fuera un área aislada, que es pues todo lo que tiene que ver con la literatura. Entonces, también asociado con esto, se asume muchas veces con frecuencia que los presupuestos epistemológicos de las llamadas ciencias duras, ya sea, no sé, como la química, la física, son perfectamente adecuados para la psicología, pero acá también debemos resaltar, y nuestra intención es resaltar que esto no es cierto, ¿sí? Porque algunos de estos presupuestos sí se adecúan a nuestros objetivos, algunos de nuestros objetivos, pero esos presupuestos son insuficientes porque es que lo psicológico y lo que nosotros estudiamos como psicólogos revista de mucha complejidad que es mucho mayor al estudio de un simple o pues de un átomo, y precisamente es por eso que nosotros somos el resultado de la interacción de millones de variables pues cada segundo. Entonces no podríamos como hacer simplemente o reducirlo simplemente al estudio de esto. Y bueno, y ya acá, por último, pues no podemos, acá también resulta totalmente inaceptable una psicología que se limite a copiar métodos y estrategias de otras disciplinas, distorsionando los fenómenos, en vez de desarrollar nuevas estrategias adaptadas al tema de estudio. Entonces acá no podemos hacer como una distorsión conceptual el hacer que los fenómenos se adapten a los métodos en vez de que los métodos sean adaptados a los fenómenos. Muchas gracias, Alejandra. Entonces, si yo retomo un poco todo lo que Alejandra nos ha presentado, lo que nosotros tendríamos que hacer es demostrar que nuestra disciplina tiene una relación con la realidad cotidiana, es decir, que somos capaces de explicar los fenómenos, de predecir su evolución y de sacar conclusiones que a su vez impacten la vida de los humanos en campos como la educación, el desarrollo de vínculos, los valores, la sexualidad y tal vez incluso las decisiones políticas y las maneras de estar en el mundo. Esa sería una primera cosa que necesitaríamos hacer. La segunda es abandonar lo que hace muchos años Rollo May llamó el summus simplificandum, haciendo una crítica a los experimentos centrados sobre situaciones que no tenían ninguna relación las unas con las otras y que ese enfoque lleva a la conversión de fenómenos complejos en copias fáciles, simples y definitivamente inadecuadas de la realidad. Y si delimitamos el problema, entonces tendríamos que tener en consideración, retomo lo que decía Alejandra, primero que no tenemos teorías unificadas con respecto prácticamente a ningún fenómeno psicológico. Segundo, que no hemos desarrollado métodos de investigación propios de nuestra disciplina, cosa que es muy sorprendente porque todas las ciencias, todas las disciplinas son capaces de desarrollar estrategias que les son absolutamente propias. Los astrónomos utilizan telescopios,
los biólogos utilizan una cantidad increíble de aparatos sofisticados, de los cuales el más novedoso en el siglo XVII fue el microscopio. Los químicos, ustedes saben, utilizan una cantidad increíble de aparatos, pero nosotros no tenemos métodos propios, que se pueda decir que es algo exclusivamente de la psicología, todavía no los tenemos. Algunos están en proceso, pero todavía no los tenemos. Y en tercer lugar, no hemos podido definir con claridad qué clase de ciencia queremos ser. Muchos, obviamente, desean que seamos parte de las ciencias, entre comillas, grandes. En algunos países la psicología no es una profesión, como en Rusia, por ejemplo. En Rusia la psicología es una disciplina científica que se dedica a estudiar el comportamiento de los humanos y a veces también el de otros animales, pero no es una profesión como entre nosotros. Algunas otras personas consideran que la psicología debe ser una ciencia social. Entonces, todavía ese punto no está claro entre nosotros. Entonces, para lograr el propósito que enunciamos al comenzar esta charla, lo primero que tenemos que hacer es enfatizar nuestra ubicación como disciplina en el marco de la evolución. Es muy curioso, todos los psicólogos pretenden ser evolucionistas, pero yo quisiera señalar varias cosas. La primera es que eso se ve muy raramente en los trabajos de los psicólogos, que utilizan una perspectiva evolucionista. Eso no se refleja en lo que dicen, en lo que afirman, ni en las investigaciones que hacen. En segundo lugar, si hiciéramos una pequeña encuesta y preguntáramos cuántos psicólogos han leído realmente a Darwin, pues nos llevaríamos la sorpresa de que son muy pocos. Yo considero personalmente que la psicología evolucionista nos proporciona una entrada real al campo de la ciencia. Y esto ustedes podrían constatarlo en un libro excepcional publicado en el año 2018 que se llama The Ape Who Understood the Universe, How the Mind and Culture Evolve, el simio que entendió el universo, cómo evolucionan la mente y la cultura. Y en este libro realmente se ve con claridad cómo la psicología puede interactuar con otras disciplinas, interactuar con la antropología, por ejemplo, interactuar con la antropología física, con la biología, con las neurociencias. Entonces es un libro que les recomiendo porque realmente es muy, muy interesante. Todos nosotros estamos familiarizados con nociones como el precocialismo y el altricialismo. El precocialismo son los dos extremos de esa cadena que muestran que a través de la evolución los seres son cada vez más dependientes y durante más tiempo de sus progenitores. Los insectos ponen huevos y nacen los animalitos y empiezan a volar por ahí. Los peces ponen sus huevos y los pequeños nacen y no hay quien los esté cuidando. Y a medida que vamos avanzando en el proceso evolutivo, vemos que eso se vuelve cada vez más largo y que un pequeño de ser humano o de un chimpancé o de un gorila es totalmente incapaz de sobrevivir si no tiene un adulto que lo cuide. Lo que creo que debemos de todas maneras resaltar es que nunca, mientras que seamos Homo sapiens o más todavía Homo sapiens sapiens, un autocalificativo bastante arrogante, nunca, mientras que seamos eso, podremos dejar por fuera de nuestras explicaciones la dimensión biológica. No es posible. Las fantasías un poco terroríficas de Noah Harari en su segundo libro famoso, Homo Deus, pueden llegar a ser realidad. Puede que dejemos de ser Homo sapiens y nos convirtamos en otra cosa gracias a los artilugios de la tecnología que se está desarrollando actualmente. Pero por el momento, esos son solo fantasías y en las que a partir de un cierto momento podremos dejar de ser Homo sapiens y nos convertiremos en otra cosa. Por otra parte, la recomendación es que debemos empezar
por observar, por describir y por repetir. Nosotros hemos hecho esfuerzos muy grandes por caminar con botas de 7 leguas. Tratamos de pasar de ser un conjunto de hipótesis que surgieron en unos laboratorios en diferentes partes de Europa y que no tienen ninguna condición, ninguna conexión entre sí, a convertirnos, hemos querido convertirnos en una ciencia hecha y derecha. Y eso lo hemos intentado a través, tomando como estrategia fundamentalmente el método experimental. Pero lo que es importante tener en cuenta es que el hecho de que un experimento tenga un diseño perfecto y que esté acompañado de procedimientos estadísticos muy elaborados no garantiza de ninguna manera que estemos entrando en el campo de la ciencia. Yo he leído artículos en donde se utilizan ecuaciones estructurales para demostrar cosas que son absolutamente obvias y que no necesitan nada distinto al ojo desnudo de cualquier observador. Utilizar ecuaciones estructurales para demostrar que el agua tibia es tibia, pues no creo que sea realmente el camino por el que podamos llegar a nuestros propósitos. En cambio, por ejemplo, si pensamos en personajes como Darwin, como Tinbergen, como Konrad Lorenz, como von Fritsch, como de Hall, el gran maestro en el estudio de los bonobos y de los chimpancés, o como Jane Goodall, con todos sus estudios en África durante muchísimos años, hechos exclusivamente a nivel de observación, y de los 5 que mencioné, 3 tienen premio Nobel. Son personas que realmente realizaron muy pocos experimentos, pero que pasaron la mayor parte de su vida haciendo observaciones muy importantes, tal como lo hicieron en su momento Kepler, Copérnico y Galileo, y que nos llevaron a entender el universo de una manera completamente nueva. La psicología tiene que resolver conceptualmente y sin ambigüedades los problemas relacionados con los métodos de investigación, porque en mi opinión hay una profunda contradicción entre el propósito de la experimentación como método investigativo preferencial, que es buscar la generalización, y el objetivo de toda psicología, que es esencialmente entender el sujeto humano con su inmensa gama de variedades. Y aquí nuevamente el problema es querer ser parte de las, entre comillas, ciencias duras, o mejor, de las ciencias a secas, y no de las ciencias débiles o de las ciencias con apellido, que son las llamadas ciencias sociales. Pero la realidad es que nosotros sí podríamos hacer parte del club de los grandes si somos capaces de asumir enfoques metodológicos específicos, algunos de los cuales son compatibles y otros son propios y tienen que ser propios de nuestra disciplina. Y doy un ejemplo muy sencillo. Hasta donde sabemos, el átomo no se observa a sí mismo. Los planetas no se observan a sí mismos. Eso es algo para lo que tenemos que crear métodos que son propios de nuestra disciplina. Tenemos que crear métodos novedosos para estudiar fenómenos como la introspección, las autoimágenes y la conciencia. Y todo esto es imposible, por lo menos en el momento actual, sin tener recurso a las neurociencias. Y debemos articular esos métodos con estrategias de análisis matemático de los datos obtenidos, al tiempo que desarrollamos redes conceptuales en las que puedan inscribirse los datos de muchas otras disciplinas, como la sociología, y que nos podrían permitir estudiar el mismo fenómeno desde múltiples perspectivas, simultánea o sucesivamente. Y en esto, como lo mencionó Alejandra, tenemos socios extraordinariamente capaces, como el portugués Antonio Damasio, que vive hace ya mucho tiempo en los Estados Unidos, o Michael Gazzaniga, que es de origen italiano, 2 de los más grandes científicos de nuestra época. Tendremos que desarrollar un lenguaje que tiene el mismo significado. Todos los periodistas, todos
economistas, todo utiliza la palabra resiliencia, pero en realidad fuimos nosotros los que empezamos a utilizar. Y los grandes Sokol y Breckman, libro absolutamente excepcional, unos libros que no pierden, y en el que mostraron que el libro se llama Impostura. Doctora Gutiérrez, creo que perdimos su señal. Pedimos excusas un segundito. Ya estamos recuperando la señal. En un minuto estaremos nuevamente con el doctor Augusto Pérez. Invitarlos e invitarlas a las personas que se van conectando, a darles la bienvenida, agradecerles por hacer parte de este proceso, de esta invitación y este llamado a, bueno, a seguirnos formando, a seguir creando contenido desde la psicología, que de eso se trata, crear un espacio de formación donde todos podamos estar. En este momento estamos con la conferencia del doctor Augusto Pérez, está teniendo algunos problemas de conexión. Creo que ya por aquí tenemos a la doctora Alejandra Villamil. Doctora, ¿cómo le va? Bien, estoy también comunicándome con Augusto a ver qué. Perfecto, muy bien, muy bien. Creo que estos son los gajes de la virtualidad, así que bueno, ya Los nos gajes del iremos. Sí, sí, oficio. sí, así funciona este ejercicio, así que está perfecto. Bueno, pues una reflexión bien interesante, doctora Alejandra, frente a esto, que es el qué hacer de los profesionales en salud mental, que no es tan fácil, ¿no? Cuando nos encontramos en un escenario donde no hemos podido unificar algunos criterios, donde no hemos podido entender que somos una sola ciencia, ¿no? Sí, total, y que también es como la psicología, es esa interacción y tiene que ser esa relación con muchas disciplinas. De acuerdo, de acuerdo. Creo que ya está el doctor Augusto Pérez acá. Un segundito. Vamos No a tienes el micrófono encendido. reconectar en este momento. ¿Tú me avisan? Yo había dejado de verte hace rato, Alejandra. Tranquilo, aquí Ya, estamos en vivo. No se preocupe, doctor. Si quiere, ¿Vuelvo? podemos organizar la presentación y volvemos nuevamente. Estamos. ¿Ya la ven? no. No. Ok. Ah, voy a poner compartir, ok. Aquí está. Perfecto, la gente que está conectada en este momento, les pedimos excusas, estamos organizando en este momento, ya está con nosotros nuevamente el doctor Augusto Pérez. Doctor, listo, estamos aquí listos y Gracias. escuchándolo. Les estaba hablando me alcanzaron a oír cuando mencioné imposturas intelectuales, ¿verdad? Sí, señor, hasta ahí vamos. Ok. Entonces, esta tendencia que les estaba diciendo, los periodistas y los economistas, todo el mundo utiliza la palabra resiliencia y todo el mundo la utiliza con un significado distinto. Para unos quiere decir resistencia, para otros quiere decir cosas completamente absurdas como el proceso de convertirse en una mejor persona a causa del sufrimiento. Cuando la realidad es que en física tiene un solo significado, es la capacidad que tienen los diferentes materiales de readoptar la forma que tenían originalmente cuando son sometidos a presión. Entonces, el vidrio tiene muy poca resiliencia, el plomo tiene un poco más de resiliencia y el caucho tiene una enorme resiliencia. Entonces, esa tendencia tendremos que superarla porque
evidentemente lo único que nos causa son problemas. Tenemos que ser capaces de construir teorías psicológicas en las que se inserten diferentes fenómenos y no uno solo, como suele suceder. Tenemos que evitar el reduccionismo, que es la tendencia, como se mencionaba también, lo había mencionado Alejandra, la tendencia a tener en cuenta un pequeño número de elementos o factores o variables o fenómenos y creer que con ellos podemos realmente construir una ciencia. Tenemos que esforzarnos por encontrar formas de acceder a nuevas fuentes de datos o a nuevos procedimientos destinados a lograr una mejor comprensión de la conducta humana. Y si lo que queremos es lograr credibilidad, tendremos que abandonar la tendencia a recurrir a las explicaciones lineales o explicaciones sin fundamento, porque con eso lo que terminamos es construyendo edificios que se caen como castillos de naipes y que llevan a que la frase del padre de Aldous Huxley hace ya muchos años, en la época de Darwin aproximadamente, tome plena vigencia. Y él dijo: el destino habitual de las nuevas verdades es comenzar como herejías y terminar como supersticiones. Si nosotros lo pensamos un momento, nos encontramos con que desde el conductismo skinneriano hasta el psicoanálisis, con cientos de de estaciones intermedias, hemos tenido que vivir eso muchas veces y es posible que lo sigamos viviendo todavía, porque a veces las disciplinas psicológicas adoptan presupuestos que se parecen más a los de las religiones que a los de las ciencias. Y uno de esos es precisamente lo que mencionaba Alejandra sobre John Locke, que si uno lo mira con una mirada tranquila, parece absurdo que alguien haya podido creer eso en algún momento y que haya influido tanto sobre toda la historia de la psicología, y no solo de la psicología, sino de prácticamente todas las ciencias sociales. ¿Y por qué entonces decimos que la experimentación no garantiza la cientificidad? Lo esencial es porque la ciencia está compuesta de conceptos y nuestros conceptos son débiles, incoherentes, muchas veces metafóricos o tan literales que solamente nos remiten a partículas de conducta, a pedacitos, no a cosas articuladas e integradas como un todo. Y porque además de eso hay muchísimos fenómenos humanos de increíble trascendencia que no se prestan para ninguna clase de experimentación. Mientras que escribíamos el libro 14 criminales célebres, una y otra vez discutíamos con Alejandra de cómo era posible acceder al mundo de estas personas. Y la verdad es que hasta este momento no hay sino una, y no fue creada por psicólogos, fue creada por un policía, Ressler, quien en los años 70 del siglo pasado, como miembro del FBI, desarrolló lo que se llama perfiles criminales, recurriendo ¿a qué? A entrevistas en profundidad, a preguntas, a cuestionamientos que duraban horas y horas y horas, que ustedes pueden ver en Netflix, en Criminal Mind. Realmente es un método que nunca se había usado. Hoy en día nos parece absolutamente obvio que hay que hablar con los criminales, pero en 1970 no. En 1970 lo único que le preguntaban a los criminales era si era culpable o no, hasta que algunos empezaron a hablar, otros nunca lo hicieron, pero los que hablaron, como Kemper, por ejemplo, o como Ridgway, el llamado el asesino del Green River, realmente abrieron unas perspectivas que nunca se habían abierto con respecto a la mente criminal. Y eso es inaccesible, por lo menos hasta el momento actual, con otras metodologías diferentes.
El acceso a la cientificidad exige que escuchemos a todos los que tengan puntos de vista diferentes a los nuestros, especialmente aquellos cuyas reflexiones se fundamentan en la filosofía y particularmente en la epistemología, porque son capaces de ayudarnos a llenar esa enorme laguna que tenemos, que son nuestros conceptos frágiles, a los que no llegamos nunca a ponernos de acuerdo con gente de otras disciplinas, ni siquiera con nosotros mismos. Ahora, no se trata obviamente de escuchar los puntos de vista de cualquier persona, sino aquellos puntos de vista que se basan en unos principios epistemológicos que compartimos en general y que son fundamentales, son fundamentalmente similares en lo que se refiere a la manera de pensar los problemas y a la manera de resolverlos, no necesariamente desde una perspectiva empírica, sino desde una perspectiva conceptual. Es verdad que otras ciencias no tuvieron que pasar por eso. Cuando pensamos nosotros en las observaciones de Copérnico, de Kepler o de Galileo, pues la verdad es que ellos mucha teoría no tenían, pero se la fueron inventando. Se la fueron inventando y lo hicieron con tan gran precisión que muchos de sus conceptos todavía son válidos. De hecho, hay conceptos griegos que todavía siguen siendo totalmente válidos en lo que se refiere, por ejemplo, a ciertos principios matemáticos. Demostraciones que ellos hicieron que nadie las ha podido mejorar y también, obviamente, cosas que debieron ser reformuladas completamente porque lo que ellos aportaron no era suficiente. Pero esa es la historia de la ciencia. Entonces, tal como decíamos al comienzo de esta charla, para otras disciplinas el problema es más sencillo, es estudiar las órbitas de los planetas, la estructura del átomo, etcétera, y no esos millones de variables que están interviniendo en cada momento de nuestras vidas y que hacen de nosotros seres muy diferentes los unos de los otros. Otra cosa que tenemos que superar es la inclinación que tenemos los psicólogos a presentar nuestros datos y nuestros resultados de una forma que resulta intraducible a un lenguaje que puedan entender todas las personas. Y eso resulta completamente absurdo. O sea, yo quisiera que ustedes, algunos de ustedes seguramente ya lo han hecho, probablemente muchos no, pero tomen un libro de Lacan, de Jacques Lacan. El libro está escrito para que no se entienda. ¿Sí? Ese es el objetivo, que no se entienda. Y esto es muy curioso porque la teoría de la relatividad puede ser explicada a todo el mundo. Hay libros que le explican la teoría de la relatividad a cualquier persona. La teoría de la evolución también. Y se han creado esos llamados libros para dummies, para tontos, que son cualquier cosa menos libros para tontos. Son libros interesantísimos que en general ponen a la disposición de todo el mundo conceptos que a veces son complicados, pero que son perfectamente traducibles. Nosotros lo único que hemos hecho en ese campo es algo que yo llamaría comida chatarra, que son los libros de autoayuda. Los psicólogos no hemos traducido nuestro conocimiento en libros para dummies, precisamente porque esas teorías no están lo suficientemente articuladas como para que podamos ponerlas a disposición de todo el mundo. La psicología tendrá que considerar que entre las expresiones humanas, y para mí esto es algo esencial, el arte constituye una fuente inagotable de investigación. Si construimos las claves para entenderlo, en vez de dedicar nuestro tiempo a inventarnos leyes sobre cosas insignificantes o sobre cositas, sobre elementos aislados de la realidad. Es verdad que el psicoanálisis ha hecho interpretaciones del arte, pero en mi opinión eso no tiene nada que ver con la ciencia, eso es literatura, eso es arte que habla sobre otro arte. Lo que tenemos que preguntarnos es, primero que todo, ¿qué es el arte como expresión humana?
¿Por qué es una producción humana tan valiosa, siendo tan subjetivo? ¿Y cuáles son las claves con las cuales podemos analizarlo? Se me ocurren algunas como para poner sobre la mesa, pero ciertamente no son todas y probablemente algunas de esas deban ser reformuladas. Pero, por ejemplo, es una forma de expresarse, es una forma de comunicar y de transmitir, y ustedes lo observan en todas las formas del arte, en la pintura, en la literatura, en la escultura, en la música, por supuesto, y en todas las variaciones que tiene cada una de ellas. Es una expresión de la relación entre la mano, en algunos casos, y en otras entre el cuerpo completo y el cerebro. Es algo que está relacionado con un concepto que llamamos belleza y que existe en todos los idiomas, que está relacionado de alguna manera con la estimación de una armonía, de una cierta armonía entre los componentes, o por el contrario, entre una disarmonía, como algunas formas de pintura relativamente contemporánea. Tiene que ver con el impacto sobre el otro, que quiero yo transmitirle. Tiene que ver con la búsqueda de huella, de dejar huella, pero que va desde lo absolutamente perecedero, como el pintor que pinta con tiza sobre en una cera, y que simplemente la llovizna que ocurrirá dentro de 10 minutos borrará para siempre su obra, hasta la Capilla Sixtina o el David o las obras que ustedes quieran considerar como inmortales y que resultan capaces de trascender diferentes culturas. En mi opinión, entre las diversas formas del arte, la música supera todos los otros artes, porque tiene una serie de características que son absolutamente exclusivas de la música. Por ejemplo, tiene una escritura joven, una escritura que apenas tiene 1000 años, comparada con otras escrituras que tienen 5 o 7000 años, como la sumeria. Es una escritura joven, pero que sobrepasa en perfección a otra construcción humana excepcional, que es el alfabeto. Es un idioma que todos los pueblos del mundo pueden hablar cuando saben leerlo. Implica unos procesos que deberían tener un atractivo, yo diría, sublime para la psicología, por las múltiples transformaciones que implica. Primero, hay un fenómeno de lectura. Esa lectura de unos signos se traduce en unas acciones manuales complejas sobre un instrumento que produce unos sonidos que son interpretados de múltiples maneras por quienes están escuchando. De allí surgen análisis, por ejemplo, que califican el segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven como la música más triste del mundo, mientras que el vecino lo considera como la música más alegre que escribió Beethoven. Yo he leído las dos versiones en diferentes textos, o sea, se pueden interpretar de formas completamente distintas. O comentarios geniales, como los que se escucharon hace unos días en la radio, en donde un músico famoso, creo que es un reggaetonero, yo no sé nada de esa música, no la conozco en absoluto, pero alguien estaba protestando porque no lo habían invitado a unos premios. Y otro de su mismo gremio le mandó un mensaje en audio que me pareció fantástico. Le decía: oye, amigo, todos estamos de acuerdo en que los carritos de perros calientes son muy importantes, son deliciosos. A todos nos gustan los perros calientes. Pero cuando uno quiere comer bien, va a un restaurante, no va a comer perros calientes en la calle, va a un restaurante. Si tú quieres que te inviten, escribe como cuando uno va a un restaurante. Me pareció súper interesante, súper genial, porque es además alguien del mismo gremio, no es alguien ajeno a ellos. Bueno, el reggaetón nunca tendrá 3 estrellas Michelin, que es el máximo nivel de los restaurantes. Probablemente ni siquiera llegue a tener ni la 5ª parte de una estrella, pero hay que reconocer que también es una forma de expresión humana.
La psicología tendrá que examinarse a sí misma y dejar de pretender que tiene una mirada objetiva y distante sobre ella, como lo ha hecho con tanta frecuencia desde los años 50 del siglo pasado. Ese tipo de psicología se convierte en un sistema cerrado que no puede ser analizado sino desde adentro porque sus criterios no son compartidos. Y en realidad esa mirada no solamente no es objetiva, sino que es una mirada profundamente sesgada que parte de postulados a priori que no han sufrido ningún tipo de análisis de verificación y en el que la conclusión se asume en el punto de partida. Cuando se dijo los planetas de nuestro sistema solar siguen una órbita elíptica alrededor del Sol, esa conclusión se hizo más de 2000 años después de haber afirmado, eso sí a priori, que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. Y fue el resultado de profundas reflexiones y de observaciones muy detalladas. Cuando decimos todo comportamiento es aprendido y moldeado culturalmente, nos ponemos al nivel de los griegos de hace 25 siglos y así no se construye una ciencia. En conclusión, es evidente que los puntos que hemos presentado Alejandra y yo hoy necesitan una profundización exhaustiva, pero es un primer paso. El camino más largo del mundo, decían los chinos, y tal vez lo digan todavía hoy, comienza con un solo paso. Lo que estamos intentando hacer y lo que queríamos hacer a través de esta charla es mostrarles un esfuerzo por dominar el caos en el que nos acostumbramos a movernos cuando no sabemos hacia dónde dirigirnos, y la realidad es que la psicología a lo largo de su historia ha mostrado muchas veces que ha estado un poco perdida. Sin embargo, también tenemos que decir que creemos, como autores de esta charla, que nos estamos empezando a mover en el camino correcto en estos últimos años al acercarnos mucho a las neurociencias, al abrir el espacio de la psicología evolutiva, al tener en consideración las matemáticas, las estadísticas sofisticadas como instrumentos de trabajo y al tratar de integrar todo esto en una visión coordinada. Muchas gracias por su atención. Bueno, doctor Augusto Pérez, doctora Alejandra Villamil, pues un gusto escucharlos y en esa reflexión, ¿no? Hoy hemos pasado como por diferentes reflexiones. Empezamos por la reflexión desde lo organizacional, luego la reflexión desde la psicología política y esta reflexión final que termina siendo la pregunta a resolver, ¿no? Y es, ¿cuál es el futuro de la psicología? Les pregunto, ¿serán las neurociencias las que empiecen a unificar estos debates que nos hemos dado los psicólogos durante tantos años para saber quién es el que tiene la verdad revelada? ¿Serán las neurociencias las que empiecen a unificar eso? Yo pienso que ya empezaron. Yo pienso que el trabajo de los neurocientíficos, nosotros tuvimos entre nosotros uno muy importante, uno de los psicólogos más importantes que ha producido en nuestro país, que era Alfredo Ardila, quien desafortunadamente murió hace unos meses. Alfredo fue compañero mío, hicimos juntos la tesis. Alfredo es una persona que le aportó enormemente la psicología desde las neurociencias. Pero yo no creo que sea solamente las neurociencias, yo creo que ellos nos aportan esta dimensión de lo biológico por ejemplo, el trabajo de Damasio sobre la conciencia es excepcional. Yo creo que si no se puede decir que el problema está resuelto, está muy cerca de ser resuelto cuando habla sobre el ser, cómo la conciencia va surgiendo poco a poco a través de toda la evolución, que va desde el reflejo que tiene una larva cuando toca una sustancia que le parece peligrosa y se retira, hasta los más profundos análisis de Einstein o de cualquier filósofo sobresaliente. Pero yo creo que hay que tener en cuenta otras dimensiones. Yo creo que hay que tener en cuenta también
La dimensión biológica es esencial y sin esa dimensión la psicología nunca podrá avanzar. Pero Gazzaniga decía algo que a mí me parece excepcional y utilizo el ejemplo para hablar de dos cosas. Así como considero que lo biológico es fundamental, igualmente considero que llevar eso al extremo nos pone en una situación completamente absurda, como es el llamado MECA, el modelo de enfermedad cerebral de las adicciones. O sea, que las adicciones son una enfermedad del cerebro. Eso es completamente ridículo, eso es completamente absurdo, lo cual no quiere decir que uno no se enferme por consumir drogas, claro que sí, pero que el hecho de consumir sea en sí mismo una enfermedad, Gazzaniga lo analiza de una manera que a mí me parece brillantísima, no concretamente lo de adicciones, sino dice lo siguiente: el hecho de que yo conozca a la perfección cómo funciona un automóvil, que conozca perfectamente tanto los motores eléctricos como los motores de combustión, que conozca hasta el más mínimo detalle del funcionamiento de ese automóvil, no me dice absolutamente nada sobre el tráfico de Nueva York. Y eso es lo que han intentado hacer muchas veces los que toman como modelo el cerebro o la neurona. Eso no es. Nosotros lo que necesitamos es justamente superar ese tipo de situaciones y partir de la idea de que si tenemos en cuenta las neurociencias podremos entender muchas cosas, pero que las neurociencias no me podrán explicar a mí nunca por qué yo me enamoro de una persona en particular. Claro que se han hecho estudios al respecto, claro que nos han hablado de unos neurotransmisores, pero esas son otra vez simplificaciones que no contribuyen realmente a la comprensión del problema. Yo creo que las neurociencias hacen un gran aporte, pero necesitamos muchas otras cosas. Necesitamos la historia, necesitamos la antropología en sus diferentes dimensiones, necesitamos esa sociología contemporánea que es altamente matemática y que permite hacer estudios del comportamiento de grupos humanos completos, y en donde, mire, ¿quiénes nos sacaron ventaja a nosotros los psicólogos? Los de Facebook. Los de Facebook son capaces de predecir el comportamiento de la gente y no tienen ni idea de psicología, pero saben un montón de psicología, de una que valdría la pena que nosotros nos inclináramos a mirar cómo están haciendo eso, porque realmente la impresión que uno tiene es que Google es un instrumento poderosísimo de penetración en la estructura del pensamiento de los humanos. Ahora, nosotros el problema con el que nos vamos a enfrentar es con un problema estadístico que a mí me parece fascinante, que es el problema que se llama el problema de los grandes números. El problema de los grandes números es un problema que resolvió un estadístico escocés más o menos hacia 1880, cuando descubrió que era perfectamente posible predecir con una asombrosa exactitud cosas que se referían a grandes números. Por ejemplo, si a mí me preguntan cuántas personas que tienen entre 70 y 75 años morirán este año en los Estados Unidos, ese número lo puedo predecir con un margen de error ínfimo. Lo que yo no puedo predecir es quién es el que se va a morir. Eso no lo puedo predecir. Entonces, ahí es donde la psicología tendrá que encontrar la forma de predecir cosas también con respecto a los sujetos, lo que no hemos logrado. Por ejemplo, justamente hablando de los criminales célebres, cuando estábamos mirando, haciendo las conclusiones del libro con Alejandra, veíamos que muchos de estos personajes nada permitía pensar que llegaran a ser celebridades en ningún sentido. Ed Gein, por ejemplo, no. O el mismo Charles Manson. Charles Manson, cuando uno lo mira como psicólogo, Charles Manson era un personaje insignificante, era un personaje, era un ladroncito, que le encantaba hacer teatro, le encantaba simular, y entonces cuando se dio cuenta que se había vuelto famoso, empezó a explotar eso hasta
que logró recibía 14.000 cartas anuales, Manso. Yo creo que en toda mi vida yo no he recibido 14.000 cartas. Entonces, ni siquiera de basura de correo, ¿no? Entonces, él se convirtió en un personaje siendo alguien que realmente no tenía nada para llegar a eso. Cuando veíamos podríamos haber predicho que quién de esos, ¿qué piensas tú, Alejandra? ¿Cuáles de esos habríamos podido predecir que iban a llegar a ser lo que fueron? No, yo creo que en realidad ninguno, o sea, de hecho se puede como tener muy en cuenta que Richard Ramírez era uno de los que tenía muchas admiradoras y yo creo que nadie se llegaría a imaginarse que iba a lograr eso, porque no tenía nada que uno le pudiera admirar, que uno dijera como este está aportando algo a la ciencia, a la sociedad, ninguno. Entonces yo creo que eso es algo... Y si pensamos en cuando eran chiquitos, el comportamiento que tenían, ¿podríamos haber sabido que alguno de ellos iba a llegar a ser un criminal? No. En Tal parte, vez... yo digo que no, pero en parte a veces tenían muchas actitudes, muchas como comportamientos que podrían llegar a pensar eso, pero yo creo que uno no podría asegurarlo 100%. O sea, No, es tienes como toda la razón. comportamientos que van teniendo, que uno podría aproximarse a, pero no como a decir como este va a ser un criminal cuando tenga 17, 18, 20 años, no. Eso es totalmente cierto. Y eso es lo que hace también de la criminología una disciplina todavía en pañales, a pesar de sus enormes avances. Hoy en día, si hubiéramos tomado a una persona como Chikatilo, uno de los peores asesinos, lo que dice Alejandra está completamente justificado. ¿Por qué? Porque Chikatilo presentaba un montón de trastornos a lo largo de su vida, pero nada que permitiera decir que iba a llegar a ser lo que fue. Y si uno mira el contexto en el que él se crió, eso que le pasó a él, le pasó a millones de otros ucranianos. O si miramos el contexto en el que creció Garavito, ¿cuántos niños han pasado por las mismas por las que pasó Garavito? Miles. Y Garavitos no hay, pues hay unos cuantos, pero muy poquitos, de todas maneras. Entonces, estamos todavía en el principio y yo lo que creo es que debemos empezar a tener una mirada un poco más inclusiva para que lo psicológico pueda recibir datos e información de múltiples disciplinas y que nosotros logremos articularlas alrededor de ciertos conceptos. Pues así es, doctor, y creo que parte de la tarea que nos hemos trazado en este congreso es eso, ¿no? Empezar a pensar desde una mirada multidisciplinar la psicología y ver cómo la ciencia de datos, la economía, la filosofía, bueno, todas las ciencias terminan aportando y ayudando a explicar, pues, lo psicológico, ¿no? Por aquí hay una pregunta que les hacen ustedes y es, entonces, ¿cómo podríamos explicar el que algunas estrategias que son producto de muchos años de investigación han demostrado ser tan efectivas para intervenir sobre determinadas problemáticas de comportamiento? Perdóname, no entendí bien la pregunta. Hace referencia cuando estabas planteando toda la reflexión de la investigación, de cómo los modelos y demás empiezan a ser a veces insuficientes. Entonces, la pregunta está relacionada con esto. Entonces, ¿cómo podríamos explicar el que algunas estrategias han demostrado ser tan efectivas para intervenir sobre determinadas problemáticas de comportamiento? Claro, la pregunta es muy importante, pero la respuesta es relativamente simple. Estrategias para resolver o para manejar situaciones se han creado desde que el mundo existe y no tienen ningún fundamento psicológico. Una parte problemática de la psicología y en esto he hablado muchas veces con el profesor Telmo Peña, con quien somos amigos desde hace 40 años, es que muchas de las cosas que hacen los psicólogos no tienen nada de psicológico. Muchas intervenciones pueden ser intervenciones que salen de la administración de empresas o de la ingeniería
industrial o cosas por el estilo, pero el hecho, creo que me acabo de acordar de una frase que utilicé mucho en una de mis clases hace ya bastante tiempo. Era una frase en la que decía: el hecho de que el exorcismo funcione no demuestra la existencia del diablo. Es un poco lo que yo respondería también a esto. Una cosa no implica la otra. El que yo utilice ciertas estrategias que me permiten resolver problemas no quiere decir que eso esté suficientemente sustentado científicamente. Y lo pongo en un campo nuestro, en el que trabajamos nosotros en Nuevos Rumbos. La entrevista motivacional. La entrevista motivacional es probablemente la estrategia terapéutica más efectiva que hay para tratar los problemas de consumo de drogas y de alcohol. La entrevista motivacional tiene un sustento teórico muy fuerte, porque es de los 60 años de vida de Rogers, más los 40 años que han pasado desde que Rogers murió. Entonces eso es un sustento poderoso teóricamente y empírico también. Sin embargo, cuando uno lo mira con detalle, primero, tiene un montón de lagunas. Parece un queso Roquefort, un queso con muchos huecos. Segundo, ¿cómo se articula con el resto de las teorías psicológicas? Entonces termina siendo otro elemento aislado. Tercero, mucha gente lo asocia con lo que se llama el modelo transteórico de Prochaska y Di Clemente. Si hay algo que en este momento realmente podamos ver como un acercamiento importante a tratar de teorizar sobre cómo ocurre el fenómeno del abandono de las sustancias cuando uno está involucrado en drogas, pues el modelo de Prochaska y Di Clemente es interesante, fue muy interesante, fue útil, pero ese modelo, predigo yo que en 10 años habrá desaparecido completamente, porque cada vez muestra que no corresponde realmente a la realidad. Son unas ideas que están articuladas en el modelo, pero que en la vida real no funcionan así. Entonces, el hecho de que algo funcione no quiere decir ni que estemos realmente logrando acercarnos al propósito que formulamos, y tampoco quiere decir que eso que estamos haciendo tenga una explicación psicológica adecuada. Bueno, creo que ahí se abre un debate bien interesante, ¿no? Porque incluso con eso que tú mencionas al final de que funcione no quiere decir que tenga la explicación, es lo que pasa mucho con algunas pseudociencias que le hemos puesto el ojo, ¿no? Claro, pero es que mira el indio amazónico. El indio amazónico es manifiestamente un estafador, pero ¿cuánta gente curó? ¿Por qué logró tener negocios por toda Colombia, incluso afuera? ¿Y por qué nunca se pudo hacer nada? Porque era médico. Y él decía: yo estoy practicando la medicina. Una medicina diferente. Y bueno, se hizo multimillonario, pero nada de lo que él decía ni hacía tenía el más mínimo fundamento científico. Y hace unos meses le preguntaba a un médico a quien aprecio mucho, un infectólogo muy famoso, si realmente él estaba seguro de que lo que estaba proponiendo para como medidas preventivas contra el COVID, si realmente él honestamente creía que eso tenía un fundamento científico. ¿Y sabes qué me contestó? Lo que estamos haciendo nosotros en este momento y lo que hacía el indio amazónico son más o menos lo mismo. Y eso es lo que se ha revelado. Han pasado de una propuesta a otra propuesta a otra propuesta y ninguna sirve. Bueno, ahí estamos. Creo que ahí es donde está el debate frente a ese quehacer de lo que hacemos como psicólogos, como profesionales, y que desde ahí pues está muy interesante este planteamiento que nos hacen. Bueno, pues Alejandra Villamil, un gusto tenerte en este espacio, doctor Augusto Pérez. Qué placer nuevamente que nos estén acompañando desde la Corporación Nuevos Rumbos. Definitivamente
muy, muy agradecidos con todo el trabajo que ustedes hacen y pues por seguir apoyando esta iniciativa de llevar la psicología para todos y para todas. Muchas gracias Muchas a ustedes. gracias a ustedes. Que tengan una Seguramente, buena noche y que disfruten mucho el Congreso. muchas gracias. Seguramente nos veremos pronto y bueno, a todas las personas que siguen conectadas, invitarlos a que mañana arrancamos 8 de la mañana. Los invitamos a que se vinculen a nuestra página de Facebook, que le den seguir para que les aparezcan las notificaciones cuando estamos en este proceso. Así que, bueno, muy buena noche para todos, doctor Augusto Pérez, doctor Alejandra Villamil, un gusto, que estén muy bien. Buenas Que noches. Gracias, estén muy bien. Hasta chao. luego. Adiós.